Hola. Bien, vamos a empezar a tiempo. El día de hoy nos corresponde presentar a la licenciada Quisqueya Lora con su trabajo Abolición de la esclavitud y transición al trabajo libre en Higüey de 1822. Gracias por su presencia. La presidenta de la academia no puede asistir debido a una situación familiar y es el vicepresidente de nuestra academia, Adriano Miguel Tejada, quien va a presidir la mesa, que está sentado junto a Quisqueya Lora. Antes de presentarla, antes de que ella presente su ponencia, voy a presentar su currículum, su hoja de vida. Quisqueya Lora es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Historia en América Latina en Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide en el año 2012, que fue beneficiada por una beca de esta academia en el año 2011. Su actividad académica y laboral es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Colegio Babeque Secundaria. Además, ha sido docente de diversas instituciones académicas como UNIBE, el Centro Filosófico Pedro Francisco Bonó y la Facultad Latinoamericana de Santo Domingo, Flaxo, entre otras. Trabajó en el Archivo General de la Nación, donde dirigió el Departamento de Referencias, y en el Editorial Santillana, donde fue autora del área de Ciencias Sociales. Actualmente es consultora del Ministerio de Educación en el proceso de revisión curricular y es investigadora del proyecto Marcadores del Tiempo, Continuidades y Discontinuidades en las sociedades hispanoantillanas del siglo XIX y XX, con el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Este trabajo está coordinado por Consuelo Naranjo Orobio, que nos dio varias conferencias en estos meses pasados. También ella ha trabajado en diferentes actividades, en especial conferencias y charlas, como la ponencia Esclavitud Doméstica como antecedente del servicio doméstico contemporáneo, El Sonido de la Libertad, 30 años de agitaciones y conspiraciones en Santo Domingo, para repensar nuestras relaciones históricas con Haití, en un conversatorio con la Fundación Juan Bosch, y la conferencia La difícil recuperación del papel de la mujer en la historia dominicana. Tiene varias publicaciones, entre ellas su trabajo que está publicado por la Academia Dominicana de Historia, que es la transición de la esclavitud al trabajo libre, el caso de Higüey, 1822-1827, y algunos otros trabajos también publicados en diferentes revistas, como la revista Clio, como un trabajo también con la Fundación Juan Bosch. Sin más preámbulo, les dejo con Quisqueya Lora y su conferencia Transición de la esclavitud al trabajo libre en Higüey. Buenas noches. Primeramente agradecer a la Academia, la directiva de la Academia, por su invitación, y agradecer a los que nos acompañan esta noche. El trabajo que presento se titula Transición de la esclavitud al trabajo libre en Higüey en 1822. Los esclavos del Santo Domingo español obtuvieron su libertad definitiva en 1822, cuando se produjo la unificación de la isla bajo Haití. Santo Domingo fue así el segundo territorio americano en conocer la abolición general y permanente de la esclavitud. En el Caribe, sus vecinas españolas, como Cuba y Puerto Rico, tardaron cerca de medio siglo antes de ver el fin de la esclavitud en sus territorios. Mientras que en la mayoría de los países del mundo, la abolición fue el resultado de un proceso más o menos largo de transición, en Santo Domingo fue radicalmente eliminada a partir de la unificación formalizada el 9 de febrero de 1822. A pesar de la originalidad del proceso dominicano, me parece que apenas hay estudios sobre el mismo. La presente conferencia forma parte de nuestras investigaciones doctorales, de la que
ya la academia hizo una publicación de mi tesis de maestría. En nuestra presentación analizaremos la abolición de la esclavitud en Higüey y el proceso de integración de esos antiguos esclavos y libertos a una nueva situación en la que formalmente han desaparecido el cautiverio de los hombres y mujeres. La misma se centra en la documentación contenida en el Archivo Real de Higüey, conservado en el Archivo General de la Nación. Hoy alguien me preguntaba que por qué Higüey. Bueno, yo tomé Higüey porque primero fue el primer fondo trabajado a fondo por el Archivo General de la Nación, porque de los archivos reales, que son 3, Vallaguana, El Ceibo y Higüey, este era el más completo en cuanto al periodo en particular que a mí me interesa, que es del 22 al 44. Especialmente dentro del Archivo Real de Higüey trabajamos 2 bloques de documentos. El primero fue aquí vemos una hoja de lo que fue el censo que realizaron los haitianos en 1822, documentos que tienen muchísima información sustanciosa, y luego un grupo de contratos que se realizaron en ese mismo año, contratos de trabajo. En general, cuando se trata sobre la unificación con Haití, se realiza un enfoque desde arriba. Se hace una historia política partiendo de las disposiciones oficiales y legales. Si bien es un abordaje necesario, no permite conocer y comprender las dinámicas locales ni de los sectores subalternos que pueden diferir de las lógicas centrales. Para tratar de responder a la pregunta ¿cómo vivió el pueblo dominicano la unificación?, no nos queda más remedio que bajar la escala, recurrir a la historia social como recurso necesario para acceder. Espérate. Ok, así. Ok, decíamos que no nos queda más remedio que bajar la escala para acceder, y recurrir a la historia social como recurso necesario para acceder a las dinámicas cotidianas que nos permitirán conocer los efectos prácticos de estas políticas en la vida cotidiana. Es por esto que hemos optado por hacer un enfoque microhistórico, haciendo una especie de estudio de caso, centrándonos en una pequeña población. Y sin duda alguna, Higüey en 1822 era una pequeña población donde se estimaba que tenía alrededor de 1.600 personas. El estudio, aunque centrado en un objeto pequeño y particular, se encuentra atravesado por las grandes líneas políticas y económicas que pesan sobre la isla y especialmente sobre Haití en esa coyuntura histórica. Abordaremos la nueva situación en la que se encuentran los antiguos esclavos, ahora libertos, y los antiguos amos, a quienes ahora se llaman contratantes. El inicio del año 1822 encontró a los higüeyanos sumados todavía a la llamada independencia efímera de Núñez de Cáceres, es decir, a la República o al Estado Independiente de Haití Español, proclamada el 30 de noviembre de 1821. Por comunicación del 19 de diciembre de 1821, Higüey había sido declarada Cabildo Benemérito de la Patria por su pronta adhesión a la República de Haití Español. El 13 de enero, los municipios de Higüey, todavía como parte de Haití Español, se reunieron y tomaron disposiciones relativas a la calma pública. Estas instrucciones podrían interpretarse como una reacción al clima de inseguridad que se vivía en la parte este de la isla. En Higüey habían circulado los rumores de planes de unificación con Haití. Un año antes, el 10 de enero del 1821, se recibió en Higüey una comunicación del gobernador español Sebastián Quindelán relativa a la misión favorable a la unificación del agente haitiano de Sir Dalmací y los cuidados que debían tenerse para evitar el fomento de la facción pro-haitiana. Bien, el 18 de enero recibía Núñez de Cáceres una comunicación de Boyer anunciándole la realización de la unificación, y 10 días después, o sea, el 28 de enero, Jean-Pierre Boyer partía
hacia Santo Domingo, acompañado de un ejército de 12.000 hombres divididos en 2 columnas. El 29 de enero, es decir, al día siguiente, ya Higüey era haitiano. Yo sé que no se puede leer, es un intento mío, no sé, no quedó muy bien, pero se supone que lo que está ahí marcado es, como decía, un documento del Cabildo en el que decía: para dar cumplimiento a los oficios recibidos de la contestación que ha hecho el señor presidente de Haití, Juan Pedro Boyer, y por lo tanto se prepararon para el recibimiento del citado presidente. Mientras tanto, Boyer estaba recorriendo los pueblos de la antigua parte española. El Cabildo de Higüey, en espera de su visita, dispuso que se trajera lo que, y cito, sea necesario conducir de la ciudad para el debido efecto de la materia, proponiendo cuanto sea conducente a la mayor decencia de su persona. Igualmente se acordó publicar la independencia de Haití enarbolando su bandera. El 6 de febrero, Boyer estaba en Baní, y el 9 de febrero se produjo su entrada a Santo Domingo, donde José Núñez de Cáceres le hizo entrega de las llaves de la ciudad. El paso a una... No está de más decir que finalmente Boyer nunca fue a Higüey, y bueno, se quedaron ahí con sus preparativos hechos en espera de su visita. El paso a una república bajo la bandera de Haití borró en los documentos el uso de adjetivos que señalaban el estatus o la jerarquía social, como son el uso de don y doña, que fueron sustituidos por el de ciudadano y ciudadana, independientemente de la posición social. Este fue el cambio más consistente e inmediato con la política haitiana de igualdad social. Desaparecieron las referencias al color y la raza, calificativos como mulato, pardo, negro, criollo, etc. La palabra esclavo es eliminada de los documentos. Ahora solo se habla de cultivadores y domésticos. Es un gran paso en términos sociales. Ahora, en términos históricos, una gran desgracia, porque para fines de los estudios ahora se hace muy difícil distinguir quién es quién en términos sociales. El 23 se vio en el Cabildo la disposición del 27 de febrero de Boyer, mediante la cual se convocaba a los ciudadanos que componen esta común para el nombramiento de un diputado y un suplente. En esa misma sesión se proclamó que para el 31 de ese mes se celebrarían las elecciones y se sembraría el árbol de la libertad. Este último fue una ceremonia que se verificó en todo el territorio y que consistió en la siembra en el Parque del Pueblo de una palma como símbolo de libertad. Los miembros del cuerpo municipal se reunieron el 31 de agosto a las 8 de la mañana para asistir a la ceremonia de plantar el árbol de la libertad. Las elecciones fueron llevadas a cabo y fue elegido como diputado de Higüey ante la Cámara de los Comunes el ciudadano Francisco Travieso. El Cabildo Municipal preparó para él unas instrucciones a modo de sugerencias y expectativas de la comunidad. En ella los higüeyanos demandaban la exención de impuestos para la venta de ganado. Igualmente exigieron la abolición de todo, o al menos una parte de los tributos. Los ateros de Higüey pidieron al diputado luchar por esta demanda hasta conseguir este ramo a favor de los habitantes de este país, dice el documento. Otro punto de las instrucciones dadas a Travieso fue el que se refirió al impacto de la abolición de la esclavitud en Higüey. Este debía transmitir al Senado de la República el decaimiento que ha tenido este pueblo por la libertad de los cultivadores que antes eran esclavos. Evidentemente, las instrucciones reflejan los intereses de los sectores esclavistas perjudicados por la abolición. En este mismo documento, los miembros del Cabildo hacen unos análisis que son geniales porque atribuyen el abandono de la agricultura a la facilidad con la que los esclavos españoles obtuvieron la libertad. Los comparan con los de la parte francesa, que tuvieron que luchar por largos años para conquistar su emancipación.
En esta parte del documento hay varias tachaduras y correcciones, muestra de la preocupación del escribiente por expresar con cierta delicadeza una queja que denotaba su carácter esclavista. En Higüey, el acto de plantar el árbol de la libertad el 31 de marzo podía ser considerado como el momento en que fue abolida la esclavitud. Pero ya desde inicios del año 1822 no hay referencias a esclavos en la documentación. Por ejemplo, en enero, todavía bajo el gobierno de Haití español, tratando de mantener el orden en la villa, el cabildo llamó, y cito, a los amos de criados y padres de familia los recojan a las 9. Amos de criados. Intuyo que algunos de esos criados eran probablemente esclavos. Las dos últimas ventas de esclavos que aparecen en el Archivo Real de Higüey se realizaron el 6 de diciembre de 1821. En esa fecha, Francisco Herrera y José María de Castro vendieron a Manuel Garrido y a José Villavicencio, a cada uno una esclava, Victoria y María Sánchez, respectivamente, por 300 pesos fuertes cada una. Herrera y de Castro hicieron un gran negocio tomando en cuenta que apenas 2 meses después la abolición de la esclavitud sería una realidad. El 31 de marzo, ya consumada la unidad y abolida la esclavitud, José María de Castro se presentó ante el alcalde municipal a demandar a Manuel Garrido por el pago de 65 pesos fuertes pendientes de la venta de la esclava, justamente una de las dos últimas vendidas. Ciertamente el hecho que generó la demanda fue la venta de una esclava, pero las reglas del juego han cambiado y ya ni siquiera se menciona la palabra esclava, o sea que hay toda una situación súper extraña. Tú sabes, hay una deuda de pagar por una persona, pero no es esclava, es interesante notar que en el documento, por ejemplo, hay una tachadura. El secretario empezó a escribir la palabra esclava, dice, la compra de una esclava, y entonces separó, tachó y sustituyó la palabra por doméstica. El alcalde Francisco Rijos no sabe cómo manejar la nueva situación. En este caso, ¿quién tiene la razón? ¿Debió Garrido honrar una deuda por un concepto que se tornó ilegal? Como veremos, Rijos decidió enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Santo Domingo por no tener conocimiento del Código de Ley para pronunciar indefinitivo con el acierto que desea. Encontramos varios casos con estas características en los primeros meses de la unificación. La unificación trajo una nueva situación en las relaciones laborales, muy distintas, naturalmente, a los tiempos de la esclavitud. El nuevo Estado decía garantizar la libertad de todos los pobladores que ahora adquirían el estatus de ciudadanos. Las relaciones de trabajo debían formalizarse por medio de contratos y gracias a este trámite podemos hoy reconstruir documentalmente los cambios y continuidades que se produjeron en Higüey. 4 días después de la juramentación de los nuevos funcionarios, el 25 de julio, o sea que tomó varios meses antes que Higüey se formalizara ese cambio de mando, se inició una avalancha de puestas en claro de las relaciones de los antiguos esclavos. Estas debían haber estado en un proceso de acomodamiento desde enero, pero fue entonces cuando la documentación registró la formalización del nuevo estatus de los antiguos esclavos. Los actos de este tipo se prolongaron desde el 25 de julio al 2 de septiembre, es decir, 1 mes y 1 semana, en los que se produjeron 55 contratos de trabajo. A partir del 2 de septiembre y en lo que queda del año y el año siguiente no hay más contratos como estos. Todos se hicieron ahí en ese momento. 105 personas son los contratados y muy probablemente, y esa es mi hipótesis, si no la mayoría, antiguos esclavos. La abolición de la esclavitud abrió la brecha para la partida de aquellos que lo desearan. Muchos no tenían más opción que quedarse con sus antiguos esclavos.
sus antiguos amos. José Gabriel García escribió en su compendio de historia de Santo Domingo que Boyer se encontró con la dificultad, y cito, de obligar a los libertos a abandonar las casas de sus amos. Ha tenido amplia difusión la tesis que sustenta la bondad de la esclavitud en Santo Domingo y el escaso impacto de la abolición en 1822. La abolición, si bien deseada, debió plantear incertidumbre para muchos esclavos. La permanencia de los libertos alrededor de sus antiguos amos se explica porque muchos no tenían a dónde ir y en algunos casos la mejor situación para ellos era negociar para conseguir alguna tierra o un trabajo. Aunque el 15 de junio del 22 se realizó una proclama general en la que a los agricultores se le ofrecía el derecho de adquirir en propiedad a título de donación nacional la porción de tierras del Estado que sembraran de café, cacao, caña de azúcar, etc. Hasta ahora no hemos encontrado referencias a donaciones de tierras en Higüey. Además, es importante señalar la clara política haitiana de atar a los antiguos esclavos a las propiedades que trabajaban. Era una gran preocupación que había tenido Toussaint Louverture, que tuvo Dessalines, que tuvo Christophe y que seguía teniendo Boyer. Esto, por lo tanto, contradice lo dicho por García, pues Boyer no tenía ningún interés de que los libertos abandonaran las casas de sus amos. El cónsul inglés Mackenzie, que recorrió la isla en 1827, reafirmó lo dicho por García, es decir, que después del establecimiento del gobierno republicano, los antiguos esclavos se mantuvieron fieles a sus amos. Contradictoriamente, fue justamente en Higüey donde el cónsul escuchó decir que en 1822 los esclavos de un propietario fueron contagiados por un ardor militar que lo llevó a los cuarteles haitianos y lo dejó sin mano de obra. Ciertamente, hubo esclavos que optaron voluntariamente por quedarse, como prueban algunos de los contratos que vamos a ver más adelante, pero se debe tener cuidado con afirmaciones contundentes, porque la documentación solo registra los que se quedaron y no los que partieron. Dos indicios nos señalan que la partida de esclavos pudo ser significativa. En primer lugar, el censo del 22 mostraba casos en los que se hacía referencia a la decadencia en la producción de una propiedad por falta de brazos. Específicamente en el censo de la propiedad de Antonio Garrido se señalaba que éste poseía una labranza de café perdida por falta de fuerza. Los conucos de José Villavicencio figuraban como deteriorados por insuficiencia de brazos. Igualmente, la hacienda López del difunto Juan de Arache tenía sus conucos, cito, mal administrados por falta de fuerza. Se debe recordar que el diputado de Higüey, Francisco Travieso, llevó como encomienda manifestar al Senado el decaimiento general por la libertad de los cultivadores que antes eran esclavos. Nuestro segundo indicio de la partida de los libertos proviene de los contratos, de los mismos contratos, ¿no? Por ejemplo, el caso en el que el propietario Jorge Guerrero agradeció a las cultivadoras María de la Cruz y Gregoria Guerrero porque, y cito, jamás ha conocido que ellas hayan querido dejarlo. Petrona Fragoso contrató obligaciones con todo mi gusto con Facunda Cabral en gratitud y agradecimiento que por haberla criado y no querer dejarla. Estas son algunas de las señas que sugieren que la partida sí se produjo. Fue una amenaza real a los intereses de los propietarios y esto explica los agradecimientos que manifiestan algunos de ellos. Este deseo de retener y proteger a sus cultivadores pudo tener su origen tanto en una sincera generosidad como en una real necesidad de garantizar la permanencia de estos trabajadores que ahora podían decidir buscar nuevos contratantes. Aunque había una disposición explícita de Boyer que establecía que los libertos estaban atados a sus antiguos amos,
En el caso de Higüey, no tenemos constancia de que se tomaran medidas para impedir su partida. Los contratos sugieren que los amos agradecían abiertamente a aquellos que optaron por quedarse o que nunca plantearon la partida. Tampoco debemos descartar las gestiones de las autoridades que supervisaron que los trabajadores estuvieran amparados por un contrato, como fue el caso del ciudadano Antonio Ortiz, a quien el juez de paz envió una correspondencia en la que lo invitó a poner sus cuentas claras. Le pidió comparecer en su tribunal con sus cultivadores a fin de librar judicialmente el contrato que exige la ley del 20 de abril de 1807, año 4, en el artículo 5, para poder unos y otros trabajar con más seguridad. Fue, como había dicho, 5 meses después de la unificación cuando la documentación registró la formalización del nuevo estatus de los antiguos esclavos. Se firmaron 55 contratos, 30 se referían a labranzas y trabajos en hatos y haciendas, 23 fueron de servicios domésticos, 2 contratos fueron para oficios especializados, en particular carretero y bueyero. Estos son de los pocos contratos que implicaba algún pago en dinero. Dentro de los servicios domésticos se incluyen 2 referentes a tutelas y adopciones, es decir, menores, que aunque no eran contratos, establecen explícitamente las condiciones de relación con los menores involucrados. En ambos casos se hizo referencia a que se harían contratos con ellos una vez alcanzaran la mayoría de edad. Los contratantes fueron 38 personas en total, 31 eran hombres y apenas 7 eran mujeres, los contratantes. Los contratados eran 105 personas, 47 hombres, 39 mujeres y 19 niños. Si en el ámbito de los propietarios las mujeres eran minoría, entre los contratados esa diferencia se redujo. Esto se explica porque una parte importante de los contratos se referían a oficios domésticos en los que predominaban las mujeres, 23 hembras frente a 2 varones. En cambio, en los trabajos del campo los hombres superaban a las mujeres, 43 a 18. Los niños que aparecen en los contratos están vinculados casi en su totalidad a los trabajos domésticos, como hijos de mujeres contratadas. Hay 12 casos en esta situación. Por lo menos 5 acuerdos se hicieron con familias completas, es decir, que los hijos hicieron acto de presencia o se les incluyó en los términos del contrato. En contratos a cultivadores solo hay referencia a 3 niños. Las contratas a domésticos implicaban la convivencia de la persona en casa del contratante y en general obligaban a detallar la existencia de niños que acompañaban a los adultos contratados. En el caso de los trabajos del campo, aunque no aparezca reflejado en la documentación, la presencia de menores debió ser mayor debido a que estas faenas se hacían en familia y los niños participaban activamente de ella en función de sus posibilidades físicas. De los implicados en los contratos de 1822, hemos podido identificar 16 personas contratadas que eran esclavos de sus mismos contratantes antes de 1822. En otros 7 casos tenemos indicios de que los contratados eran esclavos. Y la verdad es que este ha sido el verdadero reto. ¿Qué pasó con los esclavos? ¿Cómo identificarlos ahora que ya no se les señala como tales? Por ejemplo, hubo un caso excepcional por la importancia de esta persona y por ser una mujer. Juliana Peña, esposa de Juan Francisco Gilbert, figuró en los contratos como Madama Gilbert. Tenía 8 contratados, de los que 5 eran con seguridad esclavos de la familia Gilbert. Tal es el caso de María de la Cruz, que fue comprada en 1819,
y de Margarita Begdeve, obtenida en una deuda en ese mismo año. Madama Gilbert firmó 3 contratos de cultivadores, cada uno con sus características particulares. En el primero, del 26 de julio, la Madama acordó con los cultivadores Juan Pedro Gilbert, noten que tienen sus apellidos, Margarita Begdeve, Santiago Gilbert y María Sánchez, entregarle un pedazo de labranza para el cultivo de café y de plátanos. Se comprometió a socorrerlos con las herramientas necesarias para el trabajo, como hachas, machetes y azadas. A los cultivadores les correspondió la 4ª parte de los proventos, pero la propietaria se comprometió a partir de estos, bien sea en dinero, a los precios corrientes o en especie, y en caso que les sea entregada su 4ª en fruto, estará obligada a socorrerlos de cabalgadura para que puedan conducir sus frutos a este pueblo o al pueblo más inmediato, al puerto más inmediato. A este grupo se les permitió agrandar la porción cultivada hasta donde les permitiera sus fuerzas. Hemos podido establecer que estas 4 personas eran esclavos antes de 1822. Juan Pedro figuró como esclavo de Madama Gilbert en 1820, cuando se le siguió un proceso por herir a una persona. Como ya vimos, Margarita fue obtenida por medio de una deuda en el 19. Santiago era esclavo de la Madama en 1818 y María había sido vendida a José Villavicencio en 1821, y por lo tanto eso significa que en el 22 vuelve con su antigua ama con quien firma este contrato. El segundo contrato de Madama Gilbert se produjo el 29 de julio y con la familia Guerrero, Marcos, Petrona y sus hijos Gregorio y María. A esta familia se les contrató para que atendieran un cañaveral, pudiendo tomar del hato los animales que consideraran necesario para la molienda, pero deberán dar aviso antes a la propietaria, pues, y cito, el producto del melado será partido por 4 y de esta una les tocará a los cultivadores. Además, estarán obligados a ayudar al mayoral en el cuidado de los animales. La propietaria les dará todo el terreno que necesiten para cultivar sus frutos, especialmente el café, del que deberán darle la mitad de los proventos de cualquier especie, y podrán mantener sus animales en sus terrenos. Dado que el acuerdo implicaba una división del 50%, los cultivadores debían aportar las herramientas necesarias de trabajo, y fue sistemáticamente así. Cuando el acuerdo era el 25, el propietario entregaba las herramientas. Cuando el acuerdo era el 50, los trabajadores tenían que proveer las herramientas. Finalmente, el 5 de agosto, la Madama contrató a la pareja de Juan Domingo y María de la Cruz, a quienes entregó un pedazo de labranza de café y plátano. Y aquí es importante notar el especial interés que tenía el gobierno haitiano para la producción de café. Hay un gran interés y el censo lo muestra, el café y el cacao, pero no había mucho cacao en Higüey. El café fue más abundante y sistemático. Entonces decía que le entregaba una labranza sembrada de café y plátano para que estos, y cito, lo administren y cultiven con todo celo, de café particularmente. Además, se especificó que les daba la facultad de hacer sus ranchos de vivienda y hacer sus conucos de víveres a sus beneficios del tamaño de 3 a 4 tareas. La mayoría de los contratos se realizaron con una duración de 5 años. Con este periodo tenemos 34 acuerdos, seguidos por contratos sin tiempo establecido. De 3 años hay 5 contratos. 2 acuerdos involucraban menores, en lo que se establece que los mismos se extenderán hasta la mayoría de edad. Hay otros por tiempo indefinido. En muchos de ellos
se especificaba que la sujeción se mantendría mientras fuera satisfactoria para ambas partes, dejando siempre la brecha abierta a la separación en caso de que alguna de las partes lo considerara conveniente. En los oficios domésticos, los propietarios en general se comprometían a mantener y vestir a la persona. Usualmente se ofrecían 4 mudas de ropa al año, 2 de vestir y 2 de lucir. Pero, por ejemplo, al carretero Juan García, además de ropa, se le prometió un sombrero. Y a la doméstica Micaela Guerrero se le ofrecieron 6 mudas de ropa, 3 de trabajar y 3 de lucir. La ley de 1807 establecía la forma en que debía dividirse la producción, que era, y fue esta la que rigió en los contratos. Estableció que la cuarta podía ser entregada en producto o en dinero, pero este último está prácticamente ausente de los acuerdos. En solo 5 contratos se aplicó algún salario monetario. Los oficios que involucraban el pago en dinero generalmente eran de tipo especializado, tal era el caso de los huelleros. Juan Guerrero e Isidro Febles, a quienes se le pagó 4 pesos mensuales. Los propietarios se comprometieron a darle 3 mudas de ropa anuales y los medicamentos necesarios, además de mantenerlos. Los huelleros estaban obligados a arrastrar con los bueyes o con las carretas las horquetas que dichos huelleros tienen hecho actualmente hasta que lleguen al derrumbadero, con la obligación que los dichos huelleros deberán, en los días que no hay que arrastrar, emplearse en cualquier oficio que los propietarios tengan a bien mandarles, salvo los trabajos de labranza. En estos contratos, el juez preguntaba al contratado si aceptaban la proposición del contratante. Por ejemplo, en el caso particular de Catalina Guerrero, esta manifestó que, por hallarse sumamente agradecida del propietario, no le quería exigir salario. La legislación haitiana establecía que los propietarios debían pagar un salario, pero la mayoría de estos contratos no implicaban dinero. Los contratados se prestaron a salvar la situación de los contratantes al reconocer que no deseaban recibir el pago en moneda. Hubo 15 acuerdos en los que, de una manera u otra, salió a relucir que los contratos formalizaban situaciones y garantías ya existentes. Esto puede ser una forma velada de dejar por sentado que las nuevas disposiciones no constituyen cambios relevantes a la situación previa. En algunos casos, quizá una forma de los antiguos propietarios o amos imponerse. Entre los más llamativos podemos mencionar a Pedro Guerrero, quien fue agregado en la propiedad de Francisco Rijo para que trabajara en los oficios domésticos de la casa, los propios que ha ejercido hasta la fecha. Juana Garió muestra un gran afecto hacia su sirvienta Juana Mejía, sobre la que dice que le asigna, y cito, las mantenciones suyas y de un hijito chiquito que tiene como de 2 a 3 años, vestirlos como hasta aquí los ha mantenido, según le alcanzan sus fuerzas, pues solo son ellos 3 y unos a los otros se tienen mucho amor. Igual manifestación de afecto mostró Gaspar de Brea, quien acordó criar como a una hija propia a una niña de 9 años, de la que no se mencionó el nombre, pero que fue definida como doméstica, aunque no se le puede contratar por ser menor de edad. Dijo que se obligaba a mantenerla y darle ropa, según hasta el presente lo acostumbrado, como una hija propia de la casa, pues todavía solo se emplea en jugar con mis hijitos, y me sería muy sensible el verles separar unos de otros. Y yo me pregunto, ¿por qué habla de separarse de ella? Su madre la ha pedido, la niña desea partir,
no quedó claro el porqué de esta referencia a una posible separación. Quizá el hecho de no poder seguir teniéndola en calidad de esclava y no poder contratarla formalmente lo obliga a hacer esta aclaración y a plantear el compromiso de crianza como una hija propia, mas no así una adopción legal. En una sociedad campesina con escaso número de esclavos y una limitada producción con fines mercantiles, era notoria la existencia de relaciones bastante horizontales. Los contratos dan prueba de ellas. Josefa de Jesús, propietaria en la villa, tenía un acuerdo especial con 4 cultivadoras y un niño. Una de ellas fue contratada como sirvienta y las 3 restantes, con el menor, se les entregó un conuco sembrado de víveres para que lo trabajen al beneficio tanto de la propietaria como de dichos cultivadores, sin especificar cómo se haría la división de lo producido. Con la sirvienta tuvo el siguiente acuerdo: la posibilidad de gozar, y cito, los mismos beneficios que dicha propietaria goza, que son de comprar y vender animales de matar, como lo ha acostumbrado siempre, pues de eso es que se mantienen, y así se constituyen a darle a esta y a las demás las mantenciones y socorrerlas en sus enfermedades. Por lo visto, la propietaria mantuvo una relación considerablemente equitativa con sus dependientas, con las que compartió los beneficios en igualdad de condiciones, y por lo que se interpretó que la situación era similar con anterioridad a la abolición. Pero no debemos confundirnos con estas expresiones de afecto y cariño que parecen probar la benignidad de la esclavitud. Son proporcionalmente mínimas si tomamos en cuenta que en 55 contratos, apenas 5 contratados tienen gesto de agradecimiento, o sea que prácticamente los he mencionado todos aquí. Los contratantes no son mucho más generosos, solo 7 usan expresiones de dádiva y halago para sus contratados. La mayoría de los contratos en los que se produjo estas expresiones de afecto, envuelven el factor crianza de por medio, menores o personas que llevan largo tiempo conviviendo, generalmente en labores domésticas. Entre los contratados agradecidos, 4 son domésticos y 1 es de oficio montero, el único montero encontrado con esa denominación en particular. Este último debió su agradecimiento a que el propietario le permitió construir un rancho en su terreno. El caso de Catalina Guerrero es interesante por varias razones. Manuel Garrido se comprometió a dar manutención a ella y sus 3 vástagos para que continuaran haciendo las tareas domésticas como había realizado hasta la fecha. El contrato provocó que ésta, y cito, por hallarse sumamente agradecida del propietario, no le quería exigir ningún salario. Aunque el acuerdo hablaba de 3 hijos, uno de ellos estaba en poder de José Villavicencio. ¿Cómo en poder? Bueno, un mes después, el 28 de agosto, José Villavicencio se presentó ante el juez de paz para agregar en su propiedad al hijo de Catalina, quien había sido antes doméstico suyo. Como era de rigor, el juez mandó a llamar a la madre del menor, pues la ley establecía que estos debían estar agregados con sus madres. A pesar del deseo expresado por la madre de recuperar a su hijo, el menor optó por quedarse, aparentemente, ¿verdad?, con el propietario que lo había criado. Villavicencio asumió el compromiso de enseñarle la ley de Dios y a trabajar a fin de que no se incline a la vagabundería, para que sea útil a la agricultura. Al llegar a la edad adecuada, se debía realizar el contrato de cultivador. Villavicencio expresó su agradecimiento por la mucha amistad que dicho muchacho le promete. Se acordó además 4 pesos anuales, una puerca, vestirlo, mantenerlo y curarlo de sus enfermedades.
La separación familiar era una constante en el régimen esclavista. Las parejas y los padres esclavos muy a menudo no tenían los medios de evitar las separaciones en los casos de venta. Catalina, que ahora puede reunir a sus hijos, se encuentra con la dura realidad de que su hijo opta, aparentemente de manera voluntaria, por permanecer con la familia que conoce, la de su antiguo propietario. Y yo me pregunto, quizá Villavicencio tuvo que hacer ofertas verdaderamente sustanciosas para conseguir que se quedara, incluso para conseguir que la madre aceptara que se quedara, por el elemento del puerco, de los 4 pesos anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de esta misma preocupación fue el siguiente caso. Félix Garrido contrató a Marcela Garrido para realizar trabajos domésticos, específicamente por sus habilidades como cocinera. Marcela puso como condición que su marido, Bernardino Rijo, escuchen cómo el contratante y el contratado tienen el mismo apellido, debería vivir en dicha habitación con 2 hijos varones, y que estos subsistirán al calor de sus padres. Más aún, que si por cualquier razón el propietario no le gustare que su marido viva en su habitación, deberá ella seguirlo en cualquier parte que vaya, y que por eso no han fijado término alguno, solo de obligarse a subsistir juntos mientras uno y otro permanezcan como hasta la fecha. El contrato no dejó dudas de la determinación de la mujer por mantener su familia unida. Los casos de Catalina Guerrero y Marcela Garrido muestran cómo las familias de esclavos fueron separadas en función de los intereses esclavistas. Una vez libres y aún dudando de su nuevo estatus, insisten en dejar constancia de las condiciones en las que realizan estos nuevos contratos. Bien, para concluir, en una sociedad en la que los acuerdos se hacían casi siempre de manera verbal, la obligatoriedad de establecer formalmente contratos con agregados y dependientes, muchos de los cuales habían sido esclavos, sin duda alguna constituyó una novedad. Por algunas expresiones sabemos que los contratos formalizan situaciones que ya se estaban dando. Algunos cultivadores o domésticos aprovecharon la situación para hacer exigencias. De la misma manera, algunos propietarios hicieron ofrecimientos especiales según su necesidad de retener al cultivador. La necesidad de mano de obra facilita la negociación para los trabajadores. La formalidad del documento escrito impone garantías. La unificación en Higüey no fue un mero acto administrativo de cambio de bandera. El gobierno haitiano tuvo un intenso activismo inicial en la reorganización de la vida social y económica del pueblo. Los haitianos transfirieron la organización y el sistema jurídico que tenían. Las autoridades locales trataron de adecuarse rápidamente a la nueva situación e incorporaron las normativas y leyes lo mejor que pudieron. En la antigua parte española se produjeron cambios sustanciales en la organización de la estructura de la función pública, implantándose nuevas instituciones y la supervisión del trabajo y del comercio, garantizando deberes y derechos por medio de contratos y patentes. Igualmente, la incorporación de un discurso republicano y hasta cierto punto revolucionario, así como la desaparición del lenguaje de diferenciación racial y social, fueron elementos de considerable impacto en la vida comunal. Los esclavos pasaron rápidamente a la condición de aparceros y contratados con nuevas garantías. El balance de los efectos de las medidas tomadas por los haitianos en Higüey nos muestra un panorama complejo. La abolición eliminó los excesos que los amos podían ejercer sobre los hombres y mujeres que antes tenían la condición de esclavos. Y estos antiguos esclavos fueron favorecidos por una legislación que les dio el estatus de ciudadano y les ofreció garantías. En consecuencia, negociaron y buscaron las ventajas que pudieron obtener. Se beneficiaron de la abundancia de tierra que sus propietarios no podían poner a producir, como era el interés del Estado haitiano. Los antiguos amos y propietarios
pudieron hacer la transición a la utilización del trabajo libre que dominaría las relaciones de trabajo durante el siglo XIX y XX. Este es un tema en el que seguimos trabajando y para el que aún tenemos muchas preguntas y nos faltan respuestas definitivas. Muchas gracias. Bien, no le doy como si el profesor Como siempre, nos tiene acostumbrados Quisqueya, excelente conferencia. Vamos a oír si alguno de ustedes quiere una pregunta. Vamos a pasar, que no sean conferencias adicionales, que sean preguntas, por favor. Profesor La Antigua. Buenas noches. Te felicito, Quisqueya, por tu excelente exposición.